Siempre supe que mi hermano Javier podía ser cruel, pero nada me preparó para el momento en que levantó la mano y golpeó a mi hija Lucía en la cara. Ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar, su pequeño cuerpo retrocediendo, sus ojos llenándose de lágrimas aterradas. Mi corazón se detuvo, y por un momento, todo lo que pude escuchar fue el eco hueco de su palma conectando con la mejilla de mi niña. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi padre en su casa en las afueras de Valencia. La casa familiar, con sus paredes de piedra y el patio lleno de naranjos, siempre había sido un lugar de contradicciones para mí, hermosa por fuera, sofocante por dentro. Ese día de abril, el aire olía a azahar y paella recién hecha. La familia estaba reunida alrededor de la mesa de roble que había presidido nuestras comidas desde que tengo memoria. Lucía, con apenas 8 años, había cometido el terrible pecado de derramar un poco de jugo sobre los zapatos nuevos de su tío. Un accidente infantil, nada más. Pero para Javier, el hijo perfecto, el empresario respetado, el hombre que nunca toleraba fallos en nadie excepto en sí mismo, fue suficiente para perder el control. Me miró con una sonrisa retorcida y escupió esas palabras que se grabarían en mi memoria para siempre. De tal palo, tal astilla, ambas inútiles, y os lo merecéis. La bilis subió por mi garganta, pero antes de que pudiera hablar, la voz de mi padre cortó el silencio. Se reclinó en su silla, con desprecio goteando de cada sílaba mientras declaraba: «Lo necesitaba. Quizás ahora aprenderá a respetar a los hombres». Los sollozos de Lucía eran el único sonido en la habitación, y yo me quedé paralizada de incredulidad. El resto de la familia estaba allí sentada, algunos desviando la mirada, otros casi divertidos. Mi madre, como siempre, fingía estar demasiado ocupada sirviendo la comida para intervenir. Mi tía Carmen murmuraba algo sobre disciplina necesaria, mientras su marido asentía. Mis primas pequeñas observaban la escena con ojos asustados, aprendiendo la terrible lección de que las mujeres de nuestra familia debían soportar en silencio. Sentí algo endurecerse dentro de mí, una resolución silenciosa y ardiente de que esta humillación no terminaría aquí. Ninguno de ellos sabía lo que había hecho días antes. Había instalado cámaras de seguridad ocultas en la casa. Todo comenzó cuando encontré a Lucía llorando después de nuestra última visita. Me confesó que el abuelo le había dicho que era tonta como su madre, y que Javier le había pellizcado el brazo cuando nadie miraba. Durante años, había soportado sus abusos, convenciéndome de que era normal, de que todas las familias tenían sus problemas. Mi exmarido, Antonio, siempre me decía que exageraba, que era demasiado sensible. Quizás por eso nuestro matrimonio se había desmoronado 3 años atrás, dejándome sola con Lucía y una pensión apenas suficiente para sobrevivir. Pero ver a mi hija sufriendo lo mismo que yo había sufrido fue la gota que colmó el vaso. Esa misma noche, después de acostarla, busqué en internet y compré pequeñas cámaras de vigilancia. Las instalé estratégicamente durante nuestra siguiente visita, mientras todos estaban en el jardín. Quería pruebas, algo concreto que mostrara lo que ocurría cuando las puertas se cerraban, y ahora las tenía. Tomé a Lucía de la mano y la levanté de la silla. Su mejilla estaba roja e hinchada, y sus ojos, tan parecidos a los míos, me miraban buscando protección. La abracé contra mi pecho y me dirigí hacia la puerta. «¿Dónde crees que vas, Carmen?». La voz de mi padre resonó en el comedor. «La comida apenas ha comenzado». Me detuve en seco. «Nos vamos». Javier soltó una carcajada. «Siempre tan dramática, hermanita. La niña está bien, aprenderá». Lo miré directamente a los ojos. Lo que ella ha aprendido hoy es quiénes son ustedes realmente. Y yo también. Mi padre se levantó, imponente como siempre con su 1,80 m y su presencia que llenaba la habitación. Había construido su empresa de construcción desde cero y estaba acostumbrado a que todo el mundo se inclinara ante él. «Si sales por esa puerta, olvídate de la ayuda que te damos. ¿Cómo pagarás el colegio de Lucía? ¿El alquiler de ese apartamento?». Era verdad. Después del divorcio, había tenido que aceptar su ayuda económica, atándome aún más a ellos. Pero en ese momento, mientras sostenía a mi hija temblorosa, supe que ningún precio era demasiado alto por nuestra dignidad. «Encontraré la manera», respondí, y por primera vez en mi vida adulta, vi un atisbo de sorpresa en sus ojos. Salimos de la casa bajo un silencio sepulcral.
El camino de gravilla crujía bajo nuestros pies mientras nos dirigíamos hacia mi viejo Seat Ibiza. Ayudé a Lucía a subir y le abroché el cinturón de seguridad. Sus sollozos se habían calmado, pero podía ver el miedo en sus ojos. ¿Estás enfadada conmigo, mamá? Su voz era apenas un susurro. Me arrodillé junto al coche y tomé su pequeña cara entre mis manos. Jamás, mi amor. Tú no has hecho nada malo. Son ellos los que están mal, no tú. Y te prometo que nunca más permitiré que te hagan daño. Mientras conducía de regreso a nuestro pequeño apartamento en el barrio de Ruzafa, mi mente trabajaba a toda velocidad. Sabía lo que tenía que hacer. Las cámaras habrían captado todo. El golpe, las palabras crueles, la aprobación de mi padre. Por fin tenía pruebas de lo que había soportado toda mi vida. El tráfico de domingo en Valencia estaba tranquilo, y el cielo comenzaba a teñirse de naranja mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo. Miré a Lucía por el retrovisor. Se había quedado dormida, agotada por el llanto y el trauma. Su mejilla aún mostraba la marca de los dedos de Javier. En ese momento, hice una promesa silenciosa. Esto no quedaría así. Ya no era solo por mí, sino por ella, por todas las niñas de la familia que vendrían después. El ciclo de abuso terminaba aquí, conmigo. Esa noche, después de acostar a Lucía con un cuento y un beso en la frente, me senté sola en el pequeño salón de nuestro apartamento. La oscuridad presionaba a mi alrededor, apenas rota por la luz azulada de mi portátil. Mis manos temblaban mientras conectaba el dispositivo al sistema de cámaras. Había colocado 3, una en el salón principal, otra en el comedor y una tercera en el despacho de mi padre, donde tantas veces me había humillado a puerta cerrada. Desde la habitación contigua podía escuchar la respiración suave de Lucía. Se había dormido abrazada a su oso de peluche, Tito, el único regalo de su padre que realmente apreciaba. Su mejilla seguía enrojecida por la bofetada. Me prometí a mí misma que nadie volvería a ponerle una mano encima. Abrí la aplicación y contuve la respiración mientras se cargaban los archivos. Las imágenes aparecieron con una claridad que me sorprendió. El ángulo era perfecto. Se veía toda la mesa del comedor, las caras de cada miembro de la familia. El momento exacto en que Javier levantó la mano. Subí el volumen, apenas lo suficiente para no despertar a Lucía. Las palabras eran cristalinas. De tal palo, tal astilla, ambas inútiles, y os lo merecéis. La voz de mi padre. Lo necesitaba. Quizás ahora aprenderá a respetar a los hombres. Vi la grabación 3 veces. Cada reproducción alimentaba la rabia que se enroscaba más fuerte en mi pecho. Memoricé el disgusto en la cara de mi padre y el júbilo en los ojos de Javier. Observé cómo mi madre bajaba la mirada, cómplice en su silencio. Vi a mi tía Carmen asintiendo ligeramente, como si aprobara lo sucedido, pero lo que más me impactó fue ver mi propio rostro. El shock inicial, seguido por una expresión que nunca había reconocido en mí. Determinación pura. En ese momento en la grabación, algo había cambiado en mis ojos. Ya no era la Carmen sumisa que todos conocían. Sentí tanto dolor como vindicación. Finalmente, pruebas innegables de quiénes eran realmente. Durante años me habían hecho dudar de mis propias percepciones. Eres demasiado sensible. Exageras todo. Siempre has sido problemática. Gaslighting, lo llamaban ahora. Yo lo había vivido toda mi vida. Recordé todas las veces que Javier me había humillado de niña, cuando rompió mi muñeca favorita frente a mí porque lloraba demasiado por ella, cuando me encerró en el sótano durante horas porque necesitaba aprender a ser valiente, cuando me empujó por las escaleras y luego convenció a todos de que me había caído. Mi padre siempre lo justificaba. Así se forja el carácter. Y ahora intentaban hacer lo mismo con Lucía. Sabía lo que tenía que hacer. Con una calma que me sorprendió, subí el video a una unidad segura en la nube. Después, abrí mi correo electrónico y comencé a redactar un mensaje. Lo dirigí a toda la familia extendida. Tíos, primos, incluso aquellos parientes lejanos que solo veíamos en Navidad. También incluía a los socios comerciales de mi padre, a los miembros de la Junta de la Fundación Benéfica, donde Javier ocupaba un puesto respetado, e incluso a algunos periodistas locales que conocía de mi época como asistente administrativa en El Levante, antes de que Lucía naciera. Estimados todos, escribí, durante años he guardado silencio sobre el abuso sistemático en nuestra familia.
Hoy, ese silencio termina. Les comparto un video que muestra la verdadera naturaleza de los hombres que tanto respetan. Juzguen por ustedes mismos. Adjunté el enlace al video, y mi dedo se cernió sobre el botón de enviar. Dudé un momento, no por miedo, sino porque sabía que este acto cambiaría nuestras vidas para siempre. No habría vuelta atrás. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de mi padre. Espero que hayas recapacitado. Mañana a las 10 en casa. Hablaremos de tu comportamiento y el de la niña. Eso fue todo lo que necesitaba. Presioné enviar. Me serví una copa de vino tinto, un Rioja que había estado guardando para una ocasión especial. Si liberarse de décadas de abuso no era una ocasión especial, no sabía que podría serlo. Salí al pequeño balcón de nuestro apartamento y contemplé las luces de Valencia. Desde aquí podía ver un trozo de la ciudad de las artes y las ciencias, brillando como una nave espacial en la noche. Un símbolo de futuro, de posibilidades. Pensé en mi situación. Tenía 34 años, un trabajo a media jornada en una librería del barrio, un apartamento alquilado que apenas podíamos permitirnos, y una hija que dependía totalmente de mí. La ayuda económica de mi padre había sido una red de seguridad tóxica que ahora desaparecería. Tendría que empezar de cero, pero también tenía algo que nunca antes había poseído completamente: mi dignidad. Mi teléfono comenzó a sonar. Era mi prima Isabel, la única de la familia con quien mantenía una relación genuina. «Carmen, ¿qué has hecho?» Su voz sonaba entre asombrada y preocupada. «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «El video es horrible. No puedo creer que Javier y tío Ramón…» Se detuvo, como buscando palabras. «¿Estás bien? ¿Y Lucía?» «Estaremos bien. Van a ir por ti con todo. Lo sabes». «Lo sé». Hubo un silencio, y luego Isabel dijo algo que me dio el primer atisbo de esperanza. «Cuenta conmigo para lo que necesites». Ya era hora de que alguien les plantara cara. Después de colgar, revisé mi correo. Ya había varias respuestas. Algunas expresaban shock e indignación. Otras, de familiares más cercanos a mi padre, me acusaban de traición, de sacar las cosas de contexto, de querer destruir a la familia por dinero. La polarización era exactamente lo que esperaba. Lo que no esperaba era el correo de Martín Salgado, el director de la fundación donde Javier era miembro de la Junta. «Estimada señora Méndez, hemos recibido su comunicación y el video adjunto. Le informamos que se ha convocado una reunión de emergencia de la Junta Directiva para mañana a primera hora. Le agradecemos su valentía al compartir esta información». También había un mensaje de Laura Quintero, una periodista de investigación. «Carmen, esto es muy serio. ¿Podríamos hablar? Creo que tu historia merece ser contada y podría ayudar a otras mujeres en situaciones similares». Me senté en el sofá, abrumada por la velocidad con que todo estaba sucediendo. En menos de una hora, el cuidadosamente construido imperio de apariencias de mi familia comenzaba a desmoronarse. La verdad, tan largamente enterrada, salía a la superficie como un cadáver que se niega a permanecer bajo tierra. Escuché un ruido y me giré para ver a Lucía en la puerta del salón, frotándose los ojos con sueño. «Mamá, ¿por qué estás despierta tan tarde?». Me acerqué a ella y la tomé en brazos, sintiendo su pequeño cuerpo cálido contra el mío. Solo estaba pensando, cariño. «Vamos, te llevaré de vuelta a la cama». «¿Volveremos a casa del abuelo?», preguntó mientras la arropaba. La miré a los ojos. Esos ojos que reflejaban tanta inocencia y tanta inteligencia a la vez. «No, mi amor, no volveremos allí». «¿Nunca?». «Nunca». Pareció procesar esta información un momento. Luego, sorprendentemente, sonrió. «Bien, no me gusta cómo te miran». Me quedé sin palabras. Los niños ven más de lo que creemos, sienten más de lo que imaginamos. Besé su frente y esperé a que se durmiera de nuevo. Regresé al salón y continué monitoreando las respuestas. Mi teléfono no dejaba de vibrar con llamadas que no contestaba y mensajes que leía pero no respondía. El tiempo de hablar había terminado. Ahora era el momento de las consecuencias. Sabía que mañana sería un día difícil, pero por primera vez en mi vida no sentía miedo al enfrentarme a mi familia. Si pensaban que podían rompernos, estaban a punto de aprender lo contrario. A la mañana siguiente, esperé hasta que el reloj marcara las 8 antes de revisar nuevamente mi correo. Había dormido apenas unas horas,
despertándome sobresaltada varias veces, con el corazón latiendo acelerado. No era miedo lo que sentía, sino anticipación. Mi pulso se aceleraba mientras imaginaba sus caras al abrir el video. Ya no más esconderse detrás de fachadas educadas y cenas familiares. Su crueldad estaría expuesta para que todos la vieran. Preparé el desayuno para Lucía. Tostadas con tomate y aceite de oliva. Un vaso de zumo de naranja recién exprimido. Era martes, día de colegio, pero había decidido que hoy se quedaría en casa conmigo. Necesitábamos este tiempo juntas, lejos de miradas y preguntas. ¿No voy al cole hoy, mamá?, preguntó mientras untaba mermelada en su tostada. Hoy no, cariño. Hoy tendremos un día especial. Tú y yo. Sus ojos se iluminaron. ¿Podemos ir al biopark? Sonreí. El Zoo de Valencia era su lugar favorito. Quizás otro día. Hoy necesito resolver algunas cosas, pero podemos ver una película juntas después. Mi teléfono comenzó a sonar. Era el número de la empresa de mi padre. Lo silencié. Luego vino una llamada de Javier, seguida de mensajes de texto cada vez más agresivos. ¿Has perdido la cabeza? Elimina ese video ahora mismo. No sabes lo que has hecho. No tardó ni una hora para que comenzaran las llamadas. El abogado de mi padre, Esteban Morales, intentó contactarme, seguido de mensajes frenéticos de la secretaria de Javier, pidiéndome que, por favor, reconsiderara. La junta directiva de la fundación emitió un comunicado suspendiendo a mi hermano mientras se realizaba una investigación. Su reputación de hombre respetable se evaporó durante la noche, reemplazada por indignación y disgusto público. No respondí a una sola llamada. Me senté en la mesa de la cocina con la pequeña mano de Lucía en la mía, sintiendo una satisfacción sombría. Me habían enseñado a temerles toda mi vida, pero al final eran ellos los que estaban aterrorizados por la verdad. A media mañana sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Isabel. Abrí la puerta y me abrazó sin decir palabra. «Acabo de ver a tío Ramón en la oficina», dijo una vez dentro. Nunca lo había visto así. Está furioso, pero también asustado. La junta directiva ha convocado una reunión de emergencia. Hay rumores de que podrían pedirle que dimita. La constructora Méndez e Hijos era el orgullo de mi padre. La había fundado con nada más que sus manos y determinación hace 40 años, convirtiéndola en una de las empresas más respetadas de la comunidad valenciana. Javier era el vicepresidente, el heredero aparente. El imperio familiar ahora temblaba por un simple video de 3 minutos. ¿Te arrepientes?, me preguntó Isabel, mientras Lucía dibujaba tranquilamente en su cuaderno. Pensé en la pregunta. Solo me arrepiento de no haberlo hecho antes. Isabel asintió. Carmen, necesitas un abogado. Van a intentar demandarte por difamación, por invasión de privacidad, por cualquier cosa que se les ocurra. ¿Cómo se puede difamar con la verdad? La verdad no siempre importa cuando tienes dinero y poder. Conozco a alguien, una abogada especializada en casos de violencia familiar. Deberías hablar con ella. Anoté el nombre y el número. Alejandra Durán. Llamaría más tarde. El día transcurrió en una extraña calma. Lucía y yo vimos Coco, su película favorita, comimos palomitas y fingimos por unas horas que el mundo exterior no existía. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones. Por la tarde, recibí un correo de Laura Quintero, la periodista. He estado investigando a tu familia. Hay rumores de que no eres la única. Otras mujeres han sufrido abusos de Javier. ¿Podríamos hablar? Sentí un escalofrío. Por supuesto que no era la única. Los hombres como mi hermano no limitan su crueldad a una sola víctima. Respondí acordando una reunión para el día siguiente. A las 6 de la tarde, mi padre llegó a mi puerta. No se anunció. Simplemente golpeó con fuerza 3 veces. Sabía que era él, antes incluso de mirar por la mirilla. Reconocería en cualquier parte esa forma de llamar. Autoritaria, exigente, como si la puerta, igual que todo lo demás en su vida, debiera obedecerle. Lucía estaba en su habitación. Le pedí que se quedara allí hasta que yo le avisara. Abrí la puerta y ahí estaba él, don Ramón Méndez, un hombre de 65 años que parecía haber envejecido una década en un día. Sus ojos ya no lucían tan superiores. Estaban enrojecidos, su voz tensa mientras exigía que retirara el video y emitiera una disculpa pública por el bien de la familia. «Pasa», le dije.
manteniendo la voz baja para que Lucía no escuchara. Entró en el apartamento mirando alrededor con desdén apenas disimulado. Nunca había visitado nuestro hogar antes. Siempre éramos nosotras las que teníamos que acudir a su casa, a su territorio. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, comenzó, intentando mantener el tono controlado, pero podía ver la rabia bullendo bajo la superficie. 40 años construyendo un nombre, una reputación, y tú lo destruyes todo en un día por un berrinche. ¿Un berrinche? ¿Así llamas a defender a mi hija? Javier perdió los estribos un momento. Todos cometemos errores. No fue un error, fue la culminación de años de abuso. Y tú lo aprobaste. Su rostro se endureció. No sabes nada de criar hijos. La disciplina es necesaria. ¿Disciplina? ¿Llamas disciplina a golpear a una niña de 8 años? ¿A llamarnos inútiles? Intentó otra táctica, su voz repentinamente suave, razonable. Carmen, siempre has sido sensible, demasiado emocional. Podemos arreglar esto dentro de la familia. Retira el video. Di que fue un malentendido, que estabas alterada. Te compraré un piso nuevo, más grande. Pagaré la educación de Lucía hasta la universidad. Lo miré. Realmente lo miré. Este hombre que había temido y respetado a partes iguales durante toda mi vida. Ahora me parecía pequeño, patético incluso. Sus sobornos, que antes me habrían tentado, ahora sonaban huecos. No quiero tu dinero. Quiero que asumas las consecuencias de tus actos, igual que Javier. Su máscara de razonable patriarca se desmoronó. Se volvió vicioso. Amenazó con cortarme financieramente, con manchar mi nombre, con asegurarse de que nadie en la ciudad me respetara jamás. Escuché sin inmutarme. Cada palabra que pronunciaba solo confirmaba lo que siempre había sospechado, que su poder se basaba en el miedo y el silencio. «Estás acabada en Valencia», escupió. «Nadie contratará a la hija que traicionó a Ramón Méndez. Ni siquiera podrás pagar el alquiler de este cuchitril. Encontraré la manera». «¿Cómo? ¿Con tu trabajo de media jornada en una librería? No me hagas reír. Si es necesario, limpiaré casas. Pero mi hija crecerá sabiendo que su madre tuvo la valentía de enfrentarse a los abusadores, incluso cuando esos abusadores eran su propia familia». Algo cambió en su expresión. Por primera vez, vi incertidumbre, quizás incluso un atisbo de vergüenza, rápidamente sepultado bajo capas de orgullo herido. Antes de irse, intentó una última táctica. Miró hacia el pasillo, donde la puerta de la habitación de Lucía estaba entreabierta, y dijo suavemente que ella se arrepentiría de esto algún día. Me interpuse entre ellos y le advertí que si alguna vez se acercaba a ella de nuevo, presentaría cargos. No discutió. Solo me miró como si fuera alguien a quien nunca había visto antes. Cuando se fue, encontré a Lucía sentada en su cama, abrazando a Tito. No había escuchado toda la conversación, pero suficiente. ¿El abuelo está enfadado porque ya no vamos a su casa? Me senté junto a ella. Está enfadado porque ya no le tenemos miedo. ¿Y eso es malo? No, cariño. Es lo mejor que podría pasarnos. Esa noche, después de acostar a Lucía, llamé a Alejandra Durán. Su voz era firme, profesional, pero amable. Isabel me contó parte de tu situación, dijo. Necesito que sepas algo desde el principio. Lo que has hecho es valiente, pero legalmente complicado. Las grabaciones sin consentimiento tienen sus limitaciones en un tribunal. No busco dinero, le aclaré. Solo quiero proteger a mi hija y a mí misma. Y lo haremos, pero debes estar preparada para una batalla. Hombres como tu padre y tu hermano no renuncian al control fácilmente. Al colgar, revisé mi correo una última vez. Había un mensaje de Laura Quintero con el borrador de un artículo titulado «El imperio de abuso detrás de Construcciones Méndez». El subtítulo rezaba «La valiente denuncia que destapó décadas de maltrato familiar». Adjunto al correo venía una nota. «He entrevistado a 3 exempleadas que sufrieron acoso de Javier Méndez. Están dispuestas a hablar si tú das el primer paso públicamente. También hay rumores sobre malas prácticas empresariales, sobornos a funcionarios para conseguir contratos. ¿Quieres que incluya tu entrevista en el artículo?» Miré la hora. Casi medianoche. Afuera, Valencia dormía bajo un cielo estrellado. En algún lugar de la ciudad, mi padre probablemente planeaba su contraataque, y Javier lamía sus heridas. Respondí con una sola palabra. Sí,
El monstruo había sido expuesto, pero la batalla apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron como en una extraña película donde yo era simultáneamente protagonista y espectadora. El artículo de Laura Quintero en El Levante causó un terremoto en Valencia. El imperio de cristal, la doble cara de la familia Méndez, ocupaba la portada del periódico, acompañado de fotografías de mi padre en eventos benéficos, contrastadas con fotogramas del video donde Javier golpeaba a Lucía. La mañana después de su publicación, mientras preparaba el desayuno, recibí una llamada de Isabel. «Carmen, ¿has visto las noticias? Están por todas partes. La radio, la televisión local. Incluso han llamado de Madrid para entrevistar a tío Ramón. Había decidido no encender la televisión ni la radio. Quería mantener a Lucía alejada del ruido mediático. Ese día la llevé al colegio como siempre, ignorando las miradas de algunas madres en la puerta. Valencia era lo suficientemente grande para ser anónima, pero lo suficientemente pequeña para que los rumores se extendieran como fuego. «La directora quiere hablar contigo», me dijo Sofía, la profesora de Lucía, cuando la dejé en el aula. Su tono era amable, pero vi preocupación en sus ojos. La directora, doña Mercedes, era una mujer de unos 60 años, con aire de maestra antigua, pero ideas modernas. Me recibió en su despacho con un café. «Carmen, he visto las noticias. Quiero que sepas que el colegio apoya completamente a Lucía y a ti. Hemos informado a todo el personal que nadie, absolutamente nadie, puede entregar a Lucía a ningún miembro de tu familia sin tu autorización expresa». Sentí un nudo en la garganta. No había pensado en esa posibilidad, que intentaran llevarse a Lucía del colegio. También tenemos una psicóloga infantil que podría hablar con ella, si lo consideras oportuno. Salí del colegio con sentimientos encontrados. Gratitud por el apoyo, pero también miedo por lo que podría venir. Al llegar a casa, encontré un sobre bajo mi puerta. Sin remitente, solo mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía de mi madre. Dentro había una carta breve y un cheque por una cantidad considerable. «Carmen, no apruebo tus métodos, pero entiendo por qué lo has hecho. Este dinero es de mi herencia personal, no de tu padre. Úsalo para un buen abogado. Tu padre está furioso y Javier ha contactado a todos sus amigos influyentes. Van a por ti con todo. No me contactes. No puedo elegir un bando públicamente, pero tampoco puedo seguir ignorando lo que vi. Mamá, el cheque era por 20.000 euros. Nunca había visto a mi madre enfrentarse a mi padre, ni siquiera silenciosamente. Este gesto, aunque insuficiente después de años de complicidad pasiva, significaba algo. Llamé inmediatamente a Alejandra Durán y le conté sobre el cheque. «Acéptalo», fue su consejo directo. «Lo necesitarás. Ya han presentado una demanda contra ti por grabación ilegal y difamación. También están solicitando la custodia compartida de Lucía alegando que eres mentalmente inestable». «¿Custodia? Pero si ni siquiera les interesa Lucía». «No les interesa a ella. Les interesa hacerte daño y controlar la narrativa. Si consiguen la custodia, podrían presentarse como abuelos y tíos preocupados, no como los monstruos que el video muestra». Aquella tarde, mientras regresaba del trabajo en la librería Bartleby, donde había conseguido que me aumentaran las horas, noté un coche negro siguiéndome. No era paranoia. El mismo vehículo había estado aparcado frente a nuestro edificio esa mañana. Me desvié hacia una calle concurrida y entré en un café. A través del cristal, vi al conductor hablando por teléfono, sin molestarse en disimular que me vigilaba. Esa noche, después de acostar a Lucía, recibí un mensaje de un número desconocido. «Sabemos dónde estudia la niña. Retira el video y las acusaciones o habrá consecuencias». Con manos temblorosas, hice una captura de pantalla y se la envié a Alejandra. Ella respondió de inmediato. «Mañana vamos a la policía. Esto es amenaza en toda regla». No pude dormir. Cada ruido en el pasillo, cada coche que pasaba por la calle, me sobresaltaba. A las 3 de la madrugada, decidí ir al dormitorio de Lucía y me acosté junto a ella, como cuando era más pequeña y tenía pesadillas. Ahora era yo quien necesitaba el consuelo de su respiración tranquila. Al día siguiente, en la comisaría, el oficial que nos atendió parecía incómodo. Tomó nota de la denuncia con gestos mecánicos, evitando mirarme a los ojos. «Señora Méndez,
Estas cosas son complicadas. Investigaremos, por supuesto, pero sin pruebas de quién envió el mensaje. ¿Complicadas?, interrumpió Alejandra. Una mujer y su hija están siendo amenazadas después de denunciar un caso de maltrato infantil documentado en video. ¿Qué parte es complicada exactamente? El oficial carraspeó. Conozco a don Ramón desde hace años. Es un hombre respetable, un pilar de esta comunidad. Ha financiado el equipo deportivo de la comisaría durante una década. Salimos de allí con una denuncia presentada, pero con la certeza de que no se investigaría seriamente. Esto es solo el principio, me advirtió Alejandra mientras tomábamos café en una terraza cercana. Van a usar todos sus contactos, todas sus influencias. Prepárate para ver tu nombre manchado en círculos donde antes eras bienvenida. Prepárate para que antiguos amigos crucen la calle para no saludarte. ¿Por qué? Son ellos los monstruos, no yo. Porque has roto el código de silencio. En familias como la tuya, el secreto es sagrado. Las apariencias lo son todo. Has expuesto lo que ocurre tras las puertas cerradas, y muchos tienen miedo de que sus propios secretos salgan a la luz. Esa misma tarde, recibí un correo del banco. Mi cuenta había sido bloqueada temporalmente por posible actividad fraudulenta. La tarjeta de crédito que mi padre había garantizado fue cancelada. El teléfono móvil, cuyo contrato formaba parte del plan familiar, dejó de funcionar. Sistemáticamente, estaban cortando cada vínculo, cada comodidad, cada pequeña ayuda que hacía mi vida más llevadera. Era exactamente lo que mi padre había prometido. En menos de 48 horas, tenía que encontrar forma de abrir una nueva cuenta bancaria, conseguir un nuevo teléfono y preparar a Lucía para una batalla que apenas comenzaba. Y aún así, no sentía arrepentimiento. Esa noche, mientras cenábamos pasta, el plato favorito de Lucía, ella me miró con esos ojos grandes tan parecidos a los míos. «Mamá, ¿por qué la abuela Mercedes no vino hoy a recogerme? Siempre viene los jueves». Mi madre, a pesar de su complicidad con mi padre, siempre había mantenido una relación cercana con Lucía, recogiéndola del colegio un día a la semana para llevarla a merendar. La abuela está ocupada, cariño. ¿Está enfadada como el abuelo? ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años las complejas dinámicas de poder y abuso en nuestra familia? ¿Cómo hacerle entender que su abuela, aunque le mandara dinero en secreto, no era lo suficientemente valiente para defenderla abiertamente? La abuela está atrapada en una situación difícil. A veces, los adultos hacemos cosas que lastiman a quienes queremos porque tenemos miedo. ¿La abuela tiene miedo del abuelo? La percepción de los niños siempre me asombraba. Sí, creo que sí. ¿Y tú, mamá? ¿Tienes miedo? Tomé su mano pequeña entre las mías. Ya no, cariño. Y te prometo que haré todo lo posible para que tú nunca tengas que tener miedo tampoco. Más tarde, después de acostarla, encontré otro sobre bajo mi puerta. Esta vez contenía fotos. Lucía saliendo del colegio, yo en la librería, nosotras en el parque el fin de semana anterior. En el reverso de una de ellas, escrito con la misma caligrafía que me había aterrorizado de niña: «Te estamos vigilando. Esto puede terminar de 2 maneras. Tú eliges». La mano me temblaba tanto que apenas pude marcar el número de Alejandra. «Tenemos que irnos», le dije cuando contestó. «No me siento segura aquí. Te he reservado habitación en un hotel, a nombre de mi hermana. Recoges solo lo esencial. Un coche os recogerá en media hora». Mientras hacía una pequeña maleta para Lucía y para mí, me juré que esto no quedaría así. Si querían guerra, la tendrían. Pero a diferencia de ellos, yo tenía algo que nunca podrían quitarme: la verdad de mi lado. Durante las semanas siguientes, la caída fue más rápida y profunda de lo que había imaginado. El Imperio Méndez, construido sobre décadas de apariencias y conexiones, comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes bajo la mirada implacable del escrutinio público. Desde la habitación del Hotel Valencia Palace, donde Alejandra nos había instalado a Lucía y a mí bajo nombre falso, seguía los acontecimientos a través de noticias y llamadas de Isabel, quien se había convertido en nuestra informante dentro de la familia. Han suspendido a Javier permanentemente de la fundación, me contó una tarde lluviosa de noviembre. Y 3 miembros más de la Junta han dimitido. Parece que no quieren verse salpicados por el escándalo. La Fundación Méndez para la Infancia Desfavorecida, la joya de la corona de las obras benéficas de mi familia,
había sido durante años la carta de presentación de Javier como hombre comprometido socialmente. La ironía era amarga. Mientras posaba para fotos con niños necesitados, maltrataba a su propia sobrina. Laura Quintero había publicado una serie de artículos detallando no solo el abuso familiar, sino también prácticas empresariales cuestionables, sobornos a funcionarios para conseguir contratos públicos, condiciones laborales precarias para trabajadores inmigrantes y una red de influencias que se extendía desde ayuntamientos hasta juzgados. Cada día aparecía un nuevo testimonio, una nueva revelación. Varios patrocinadores han retirado su apoyo a la empresa de papá, continuó Isabel, y hay rumores de una investigación fiscal. Mi padre, el todopoderoso don Ramón, estaba experimentando algo completamente nuevo para él: consecuencias. Su cuidadosamente construida reputación, ese manto de respetabilidad que había usado para encubrir décadas de abusos, se deshilachaba a ojos vista. Alejandra me visitaba cada 2 días, trayendo noticias del caso y comida casera que su madre preparaba especialmente para nosotras. Tu madre ha solicitado reunirse contigo, me informó una tarde mientras compartíamos una tortilla de patatas. Dice que tiene información importante. No quiero verla, respondí automáticamente. Carmen, entiendo tu rechazo, pero en estos casos, cualquier información puede ser valiosa. Y si tu madre está dispuesta a hablar, accedí finalmente a un encuentro en terreno neutral, la oficina de Alejandra. Cuando mi madre llegó, parecía haber envejecido 10 años en pocas semanas. Mercedes Méndez, antes siempre impecable, llevaba el pelo descuidado y ojeras profundas. He presentado demanda de divorcio, anunció sin preámbulos apenas nos quedamos a solas. La noticia me dejó sin palabras. Mis padres llevaban casados 42 años. En nuestra familia, el divorcio era impensable, un fracaso imperdonable. Tu padre no es el hombre que creí que era, continuó. O quizás siempre lo supe y preferí mirar hacia otro lado. El video de Javier golpeando a Lucía fue como verme a mí misma hace 30 años, cuando tú tenías su edad. La revelación me golpeó como un puñetazo. ¿Papá te pegaba? No al principio. Era encantador, dominante pero encantador. Después vinieron los gritos, luego los empujones, y finalmente intenté dejarlo una vez, cuando estaba embarazada de ti. Me encontró, por supuesto. Me prometió cambiar. Nunca cambió. Toda mi vida había culpado silenciosamente a mi madre por su pasividad, por permitir el abuso. Nunca había considerado que ella misma fuera una víctima atrapada en el mismo ciclo. ¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué no cuando éramos pequeños, cuando podías protegernos? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque tuve miedo toda mi vida. Porque me convenció de que sin él no era nada. Porque amenazó con quitarme a mis hijos si intentaba irme. Pero verte a ti enfrentándote a él, protegiendo a Lucía como yo nunca pude protegeros, me dio valor. Me entregó una carpeta llena de documentos. Son extractos bancarios, contratos, correos, cosas que tu padre nunca imaginó que yo guardaba. Demuestran los sobornos, las cuentas en Andorra, todo. Se lo he dado también al fiscal. Mi madre, la aparentemente sumisa Mercedes, había estado reuniendo pruebas durante años. Cada vez que mi padre le pedía que firmara documentos sin leerlos, ella hacía copias. Cada conversación incriminatoria que escuchaba, la anotaba con fecha y hora. ¿Por qué no usaste esto antes? Porque era mi seguro de vida, Carmen. Si alguna vez intentaba matarme o hacerme desaparecer, le advertí que todo saldría a la luz. Era lo único que lo mantenía a raya. Aquella tarde, abracé a mi madre por primera vez en años. No podía perdonar décadas de silencio con un simple abrazo, pero podía reconocer su valor tardío. Mientras tanto, Javier intentaba desesperadamente salvar su imagen. Ofreció disculpas públicas en televisión, habló de un momento de debilidad imperdonable y anunció que empezaría terapia para el control de la ira. Nadie le creyó. El video de la bofetada había sido visto por miles de personas. Sus palabras crueles, escuchadas una y otra vez. De tal palo, tal astilla, ambas inútiles, y os lo merecéis. No había explicación que pudiera suavizar eso. Sus antiguos amigos dejaron de llamarle. Su novia, una modelo 20 años menor que él, rompió públicamente su compromiso en Instagram con un largo texto sobre
no tolerar ningún tipo de violencia. Los clubes exclusivos donde solía pasar sus tardes le cancelaron discretamente la membresía. En diciembre, Lucía y yo pudimos regresar a nuestro apartamento. La policía, presionada por la atención mediática y las pruebas aportadas por mi madre, finalmente tomó en serio las amenazas y estableció patrullas regulares en nuestra calle. Alejandra había conseguido una orden de alejamiento contra mi padre y mi hermano. El colegio de Lucía nos recibió con apoyo incondicional. La directora había implementado un programa especial de concienciación sobre el abuso familiar, sin mencionar nuestro caso específicamente, pero inspirado claramente por él. Mi hija, lejos de sentirse estigmatizada, parecía más segura de sí misma cada día. Martina me dijo que su papá también grita mucho, me contó una tarde mientras merendábamos. Le dije que su mamá debería poner cámaras como tú. La simplicidad de su lógica infantil me hizo sonreír, pero también me recordó el impacto más amplio de nuestra historia. Quizás otras mujeres, otros niños, encontrarían el valor para romper sus propios ciclos de abuso. A mediados de diciembre, recibí una llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de nuestras vidas. Era Elena Soto, una antigua compañera de universidad que ahora dirigía una editorial independiente especializada en libros sobre derechos de la mujer y temas sociales. He seguido tu caso, Carmen. Creo que tu historia necesita ser contada en profundidad, no solo en artículos de periódico. ¿Has considerado escribir un libro? No lo había considerado, pero la idea echó raíces en mi mente, no solo como catarsis personal, sino como testimonio que podría ayudar a otras personas atrapadas en dinámicas familiares tóxicas. No soy escritora, le advertí. Tienes la historia más importante, la tuya propia. Podemos asignarte un editor que te ayude con la estructura y el estilo. Mientras tanto, en el juzgado, el caso avanzaba. Mi padre había sido imputado por fraude fiscal y soborno a funcionarios públicos. Javier enfrentaba cargos por maltrato infantil y amenazas. La demanda que habían interpuesto contra mí por difamación fue desestimada. No puede haber difamación cuando las acusaciones son demostrablemente ciertas. Las Navidades se acercaban, las primeras que Lucía y yo pasaríamos sin la obligación de asistir a la tensa cena familiar en casa de mis padres. Isabel nos invitó a pasarlas con ella y su pareja en su casa de la playa en Cullera. Será diferente, me dijo. Pero diferente puede ser bueno. La mañana de Nochebuena, mientras preparábamos la casa para la celebración, recibí una notificación. La empresa constructora de mi padre había presentado suspensión de pagos. El Imperio Méndez estaba oficialmente en quiebra. No sentí la alegría que quizás había esperado. Solo una extraña paz, como si un capítulo largo y doloroso de mi vida finalmente llegara a su conclusión. Mi padre, que había basado toda su identidad en el poder y el éxito, ahora lo había perdido todo. Esa noche, mientras veía a Lucía jugar con los hijos de Isabel en la arena, bajo un cielo estrellado y junto a un pequeño Belén que habíamos montado en la terraza, me permití imaginar un futuro diferente. Un futuro donde el miedo ya no dictaría nuestras decisiones, donde la verdad no sería algo que esconder. El camino hacia ese futuro no sería fácil. Los juicios continuarían. Habría días difíciles, momentos de duda, pero por primera vez en mi vida, sentía que caminaba sobre terreno firme, no sobre el cristal frágil de las apariencias que mi familia había construido durante generaciones. ¿En qué piensas?, me preguntó Isabel, ofreciéndome una copa de cava. En que a veces hay que dejar que todo se derrumbe para poder construir algo nuevo. Brindamos bajo las estrellas valencianas, por los finales y por los comienzos. 6 meses después, la primavera valenciana explotaba en colores y aromas. Los naranjos en flor perfumaban las calles, y las fallas habían dejado atrás su estela de pólvora y celebración. Nuestro apartamento en Ruzafa se sentía diferente. Había cambiado las cerraduras y pintado las paredes de un amarillo suave que Lucía había elegido. Como el sol, mamá, para que siempre sea de día en casa. Donde antes colgaban las pocas fotografías familiares que conservaba, ahora había dibujos de Lucía, carteles de películas que nos gustaban, y una gran pizarra donde anotábamos nuestros planes y sueños. Era un espacio nuestro, libre de fantasmas. El libro sobre nuestra historia, Cristales rotos, sobrevivir al abuso familiar. Llevaba 2 meses en las librerías
y había generado un debate nacional sobre la violencia doméstica y el maltrato infantil. Elena había tenido razón. Nuestra experiencia, contada con honestidad cruda, resonaba con miles de personas atrapadas en situaciones similares. «¿Tienes otra solicitud de entrevista?», me informó Sara, la asistente que la editorial había asignado para gestionar la creciente atención mediática. «Un programa matinal en Antena 3. ¿Qué les digo? Que sí, pero solo si puedo hablar del aspecto sistémico del problema, no solo de mi caso personal». Me había convertido en una voz inesperada en la lucha contra el maltrato. Las presentaciones del libro se transformaban en improvisados grupos de apoyo donde mujeres, y algunos hombres, compartían sus propias historias de abuso y supervivencia. Lucía se adaptaba sorprendentemente bien a nuestra nueva vida. La terapia estaba ayudando, y la escuela seguía siendo un refugio seguro. Su profesora me había comentado que se mostraba más asertiva, más dispuesta a defender a otros niños cuando veía injusticias en el patio. «Es como si hubiera aprendido que puede alzar la voz», me dijo Sofía durante una tutoría, «y usa esa voz para proteger a los demás». No podía sentirme más orgullosa. Mi madre vivía ahora en un pequeño piso cerca del mercado central. El divorcio había sido duro. Mi padre peleó cada céntimo con uñas y dientes, pero ella había emergido con una independencia que nunca había conocido. A sus 63 años, se había matriculado en un curso de fotografía en la Universidad Popular y había recuperado amistades que mi padre había alejado décadas atrás. Nuestra relación seguía siendo complicada. Había demasiados años de silencios y complicidad que no podían borrarse de la noche a la mañana. Pero cada semana compartíamos un café, y poco a poco construíamos algo nuevo, basado no en la obligación familiar, sino en un respeto cauteloso y creciente. «¿Sabes qué es lo más extraño?», me dijo una tarde mientras caminábamos por el jardín del Turia, después de recoger a Lucía del colegio. «Echo de menos muchas cosas, pero no a Ramón. Echo de menos la casa, la rutina, la seguridad económica, pero no a él. Es como si hubiera estado casada con una idea, no con un hombre». El juicio contra mi padre había concluido con una sentencia de 4 años de prisión por fraude fiscal y soborno. Dada su edad y una repentina condición cardíaca que desarrolló convenientemente justo antes de la sentencia, cumplía la condena en régimen abierto, con control telemático. Había vendido la casa familiar para pagar deudas y multas, y vivía ahora en un apartamento de la Malvarrosa, solo y amargado. Javier había salido mejor parado en términos legales, solo libertad condicional y servicios comunitarios por el maltrato a Lucía, pero su vida social y profesional estaba destruida. Ninguna empresa respetable quería contratarlo, y su círculo de amistades interesadas se había evaporado con su estatus. Se rumoreaba que planeaba mudarse a Sudamérica para empezar de nuevo. Una tarde de mayo, mientras revisaba el correo, encontré un sobre con el membrete de la Universidad de Valencia. Lo abrí con curiosidad. Era la aceptación a la carrera de psicología. Había enviado la solicitud meses atrás, casi como un acto de rebeldía contra mi padre, que siempre había menospreciado mis aspiraciones académicas. «Las mujeres estudian para encontrar marido, no para trabajar», solía decir cuando expresaba mi deseo de ir a la universidad después del instituto. Al final, había cursado un grado superior en administración porque era práctico y adecuado para una chica. Ahora, a mis 35 años, me daba una segunda oportunidad. La indemnización del juicio y los ingresos del libro me permitirían estudiar mientras seguía trabajando a media jornada en la librería. No sería fácil compaginar todo con la crianza de Lucía, pero contaba con la ayuda de Isabel y, sorprendentemente, de mi madre. Aquella noche, celebramos con una cena especial. Lucía había insistido en ayudarme a preparar una paella, y aunque el resultado distaba mucho de ser perfecto, comimos entre risas, con los platos manchados de azafrán y las manos oliendo a romero y limón. «¿Serás doctora de la mente, mamá?», preguntó Lucía mientras recogíamos la cocina. Sonreí. «Algo así. Ayudaré a personas que han pasado por cosas difíciles como nosotras. ¿Les enseñarás a poner cámaras también?». Su inocencia me hizo reír. «Les enseñaré que tienen derecho a sentirse seguras y que su voz importa». Más tarde, cuando Lucía dormía, revisé las imágenes de las cámaras que todavía mantenía en el apartamento, no por miedo a intrusos, sino como recordatorio de hasta dónde habíamos llegado. Las reproducía ocasionalmente, no por venganza,
sino como testimonio de nuestra fortaleza. Las grabaciones mostraban escenas cotidianas. Lucía haciendo los deberes en la mesa del comedor, yo cocinando mientras escuchaba la radio, ambas bailando descalzas al ritmo de alguna canción pop. Momentos simples, libres del peso de la vigilancia constante y el temor que habíamos sentido durante tanto tiempo. Me servía como prueba de que la verdad, al final, era un arma tan afilada como cualquier cuchilla. Ellos habían contado con mi silencio, pero yo había encontrado mi voz cuando más importaba. A finales de junio, recibí una invitación inesperada. La Asociación Valenciana contra el Maltrato Infantil me pedía ser la ponente principal en su congreso anual. El tema era Rompiendo el ciclo, cómo prevenir la transmisión intergeneracional del abuso. Dudé antes de aceptar. Una cosa era compartir mi historia en un libro, donde podía elegir cuidadosamente cada palabra, y otra muy distinta era enfrentarme a una sala llena de profesionales y sobrevivientes. Deberías hacerlo, me animó Isabel durante una de nuestras cenas semanales. Tu voz es necesaria. ¿Y si no tengo nada útil que decir? No soy experta, solo alguien que vivió algo terrible. Precisamente por eso debes hablar. Los expertos tienen teorías, tú tienes experiencia. El día de la conferencia, mientras me preparaba frente al espejo, noté algo diferente en mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la asustada Carmen que había soportado humillaciones en silencio. Había en mis ojos una serenidad nueva, la de quien ha enfrentado sus peores miedos y ha sobrevivido. Lucía insistió en elegir mi ropa, un vestido azul sencillo pero elegante, para que combines con el cielo, mamá, porque vuelas alto como los pájaros. La metáfora infantil me emocionó más de lo que quise admitir. El auditorio estaba lleno. Desde el podio, vi rostros expectantes, blocs de notas preparados, algunas miradas escépticas. Respiré hondo y comencé no con estadísticas ni con teorías, sino con la verdad desnuda. Me llamo Carmen Méndez. Durante 30 años viví con miedo. Miedo a mi padre, miedo a mi hermano, miedo a alzar la voz. Creí que ese miedo me protegía, que mantener la paz familiar a cualquier precio era mi responsabilidad, hasta que un día, mi hermano golpeó a mi hija y mi padre lo aprobó. Ese día entendí que mi silencio no protegía a nadie, solo perpetuaba el ciclo. A medida que hablaba, sentí cómo las palabras fluían con naturalidad. Compartí no solo los horrores, sino también el proceso de reconstrucción, la terapia, los retrocesos, los pequeños triunfos diarios. Hablé de cómo Lucía y yo habíamos tenido que reaprender la confianza, de cómo cada día sin miedo era una victoria. No existe una fórmula mágica para romper el ciclo del abuso, concluí. Solo existe la voluntad de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, y el compromiso de crear un futuro diferente, un día a la vez. El aplauso fue ensordecedor. Cuando bajé del escenario, decenas de personas se acercaron para compartir sus propias historias. Mujeres que habían dejado a maridos abusivos, hombres que luchaban por no repetir los patrones de sus padres, profesionales que buscaban mejores herramientas para ayudar. Entre la multitud, distinguí una figura familiar, mi madre. No sabía que asistiría. Se acercó lentamente, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Estoy orgullosa de ti, dijo simplemente, y lamento no haber tenido tu coraje cuando lo necesitabas. La abracé sin palabras. No podíamos cambiar el pasado, pero estábamos aprendiendo a construir un presente diferente. Esa noche, de regreso en nuestro apartamento, encontré a Lucía dormida en el sofá, rodeada de dibujos. Había estado trabajando en un proyecto secreto, un libro ilustrado titulado Mi mamá, la heroína. Las imágenes ingenuas mostraban nuestra historia transformada en un cuento de hadas moderno, donde el monstruo era vencido no con espadas, sino con la verdad. La tomé en brazos para llevarla a su cama. Mientras la arropaba, murmuró medio dormida. ¿Fuiste valiente hoy, mamá? Lo intenté, cariño. Lo intenté. Siempre eres valiente. Susurró antes de volver a dormirse. Me quedé un momento observándola. Esta pequeña persona que había cambiado mi vida en tantas formas. Por ella había encontrado el valor que no sabía que tenía. Por ella había roto cadenas forjadas durante generaciones. Ahora, cuando la gente mencionaba mi nombre, no era con lástima o desprecio.
sino con un respeto silencioso. Ya no era la mujer asustada que dejaba que otros definieran su valor. Era una madre que se había enfrentado al miedo, que había luchado y que había vencido. Y eso le enseñaba a Lucía cada día. Era algo que nadie podría quitarnos jamás.